La Constitución, norma fundante de un Estado, carta magna que representa a una población. Reiterados saludos, doctora y compañeros. En esta oportunidad, quien les habla es Lenny Quispesuya y va a proceder a explicar la Constitución del Perú de 1993. La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático, convocada tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Como se sabe, el 5 de abril el expresidente Alberto Fujimori dio un mensaje a la nación informando la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. De acuerdo a Fujimori, esta medida era necesaria para el establecimiento de un gobierno de emergencia y una reconstrucción nacional. El quiebre del orden constitucional, llamado autogolpe, fue criticado por la comunidad internacional. Por la presión de estos organismos internacionales, Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes. Los nuevos aspectos de la Constitución fueron el referéndum, un mecanismo o una consulta popular que se introduce para la reforma total o parcial de la Constitución. La reelección presidencial. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva. Fujimori utilizó este artículo para reelegirse en 1995 y en el 2000. Se le permitió otra reelección consecutiva. La norma fue modificada luego de la fuga y renuncia de Fujimori, quedando prohibida la reelección. El Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo autónomo que seleccionaba y nombraba a los magistrados, los jueces o los fiscales, y este tenía una labor que antes recaía a la Presidencia de la República. Estabilidad laboral. En este punto, la Constitución de 1993 dice que el Estado otorga al trabajador una adecuada protección para el despido arbitrario. Mayores facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones, como por ejemplo, los decretos de urgencia se volvieron una potestad del Presidente. Una sola Cámara. El Poder Legislativo tuvo un cambio radical. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola Cámara con 120 congresistas, que en el 2011 se amplió su número a 130. Creación de la Defensoría del Pueblo como un organismo autónomo encargado de defender los derechos del pueblo. El rol del Estado en la economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado presume y asume un rol orientador, mas no una actividad empresarial. Dada la vigencia de la Constitución Política de 1993, el 1 de enero, el Perú se encontraba en una crisis tanto política, económica y social, en que la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del grupo paramilitar irrumpieron en los dormitorios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, secuestrando y desapareciendo a 9 estudiantes y a un profesor, a los que torturaron y dieron muerte. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas por los órganos judiciales del Perú y a causa de una ley de amnistía, los condenados por las desapariciones y ejecuciones de la Cantuta quedaron en libertad. Esto llevó a que los familiares de 3 de las víctimas presentaran una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El fallo de la Corte señaló que las leyes de amnistías dictadas eran contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por lo tanto no tenían validez. El caso refleja cómo el Estado cometió crímenes de lesa humanidad mediante operaciones encubiertas. Este punto ha contribuido a cancelar las amnistías como instrumentos para garantizar la impunidad a los representantes de las violaciones de derechos. El 21 de febrero, el Consejo Supremo de Justicia Militar condenó a 10 miembros del Grupo Colina a cumplir prisión entre 1 a 20 años. La explosión de un coche bomba colocado por presuntos guerrilleros de Sendero Luminoso frente a un hotel de Lima causó 4 muertos y al menos 30 heridos, así como enormes daños materiales, según informó la Policía Nacional del Perú. Los terroristas
siguieron los mismos planes en los atentados anteriores. Durante 1995, la política monetaria del Banco Central de Reserva tuvo como objetivo, al igual que los otros años anteriores, la reducción de la inflación. Pero el régimen de flotación incrementó con intervenciones del Banco Central para evitar fluctuaciones excesivas en la tasa de cambio. El control inflacionario se ha logrado gracias a la aplicación de una estricta política fiscal y monetaria, pero en los años de 1990 hasta 1995 y podríamos decir hasta el año 2000 hubo una gran crisis económica que se presentaba en nuestro país debido a los diferentes actos de corrupción que se daban en el Estado, como por ejemplo la renuncia del presidente Alberto Fujimori mediante vía fax. O también los grupos guerrilleros como Sendero Luminoso, el grupo paramilitar, entre otros, que dieron e incrementaron para que nuestra economía no se elevara.